de Dios, ya que vamos a encontrarlo, esta palabra, ya que yo sé que el Señor, ¿verdad?, pone nuestro mensaje en nuestra boca, ¿verdad?, en nuestra mente. Vamos a leer una porción de la palabra de Dios. Lo encontramos en el libro de Amós. Quizás usted ha escuchado esta palabra de Dios, pues vamos a leerlo en esta hermosa tarde. Lo encontramos, es muy conocido, amado hermano, quizás he predicado sobre esta palabra, ¿verdad? Pero también es importante recordarlo, ¿verdad? Quizás me acuerdo que hablé de esta palabra desde el inicio del año 2024, ¿verdad? Entonces, ya que estamos inicio del año 2025, vamos a escuchar esta palabra de Dios, no es mi palabra. Mira, amados hermanos, vamos a leerlo siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios, la letra así, vamos a verlo, ¿verdad? He aquí, dice, viene día, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová, e irán errante a mar, desde el norte hasta el occidente. Descubrirán buscando palabra de Jehová y no lo hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed, y los que juran por el pecado Samaria y dice, por Dios, dad por el camino de Beer-seba, caerán y nunca más se levantarán. Gloria a Dios. Amados hermanos, amigo oyente, precisamente el Señor te está hablando en esta hermosa tarde. Y a nosotros, amados hermanos, amadas hermanas, que hemos llegado al conocimiento de la palabra de Dios. Dice Dios en su palabra, cuánto mensaje el Señor no nos enseña, ¿verdad? Cuántas palabras el Señor nos habla de diferentes formas, de diferentes maneras, amados hermanos, amadas hermanas. Pero a veces nosotros no damos importancia a la palabra de Dios. Usted, joven, señorita, en este hermoso momento el Señor nos habla a todos nosotros, desde lo más pequeño hasta lo más grande, ¿verdad? El Señor nos habla por medio de su palabra. Si usted tiene su Biblia a su alcance, puede leer esta palabra juntamente conmigo. Lo vas a encontrar en el libro de Amós, su capítulo 8 y su verso 11, su versículo 11. Si deseas, si tienes el anhelo en tu corazón para acercarte a Dios, pues hoy es tu momento, hoy es tu oportunidad. Por medio de esta palabra del Dios Todopoderoso que nos enseña en esta hermosa hora. Dice la palabra, he aquí, viene día, dice Jehová, no dice un hombre, tampoco dice una mujer, ¿verdad? Sino dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, y no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Exactamente, nos dice esta palabra, que un día
el Señor, como pasó en aquel tiempo, ¿verdad? El Señor nos habla de diferentes formas, de diferentes maneras, pero a veces nosotros nunca entendemos, no le damos la importancia a la palabra de Dios que nos habla. Pero dice Jehová que vendrá día, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová, dice, ¿verdad? Claramente nos habla. No hay ni otra letra de más ni de menos, sino la palabra nos enseña. ¿Usted se da cuenta? ¿Cuántas señales nos está cumpliendo? ¿Cuántas señales nos está viendo? Usted se da cuenta quizás por medio de la televisión, por medio de una noticia, que Los Ángeles fue, o en California, ¿verdad? Se consumió las montañas. Nos damos cuenta que la palabra de Dios se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque a veces el Señor nos habla de diferentes mensajes por medio de una radio, por medio de la televisión, por medio de que alguien se levanta, unos hijos de Dios, unas hijas de Dios se levanta a hablar de la palabra. Por medio de un parque, de un mercado. Pero ¿qué hace el hombre, la mujer? Se hace el oído sordo. Es como que si no escuchó. Pero la palabra de Dios dice, ¿verdad? A las cuales enviaré hambre, dice. Pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y muchos, dice, irán errante de mar a mar, desde el norte hasta el occidente, descubrirán buscando palabra de Jehová y no lo hallarán. Ah, qué triste y lamentable. A veces usted, joven, que está aún todavía con su fuerza, se siente usted con aquella valentía. Quizás tu padre, tu madre es cristiano, quizás se van en una congregación que es cristiano, y usted, cuando su madre le habla de la palabra de Dios, usted nunca pone importancia. Quizás usted da más importancia a las cosas del mundo que está sobre la faz de la tierra, para darte el deleite de tu vida materialmente. Pero el Señor nos habla por medio de su palabra, como dice la palabra de Dios. En aquel tiempo las doncellas, ¿cuáles son las doncellas? Las señoritas y los jóvenes se desmayarán, dice la palabra. Doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed, y los que juran por el pecado de Samaria, dice la palabra, dice, con poder tu Dios, oh dad por el camino, dice la palabra. Por eso, jóvenes, señorita, es el tiempo a que usted se levanta, es el tiempo a que usted, quizás usted está perdido en un vicio, quizás usted está perdido en la droga, o usted está metido entre la pandilla. Pero es el momento a que usted se arrepienta, es el momento a que usted se entrega su corazón en la mano del Dios Todopoderoso. Usted se da cuenta en estos días, a veces ya no es igual el tiempo que en aquellos tiempos pasados. Todo tiene una diferencia. ¿Por qué?
porque el Señor está cumpliendo su palabra. Quizás aún falta a que venga el dolor más grande, aún falta todavía, pero usted no piensa, porque a veces mucha gente dice: cuando esto llega es porque ya no voy a estar sobre la faz de la tierra, quizás yo ya estoy muerto. Pero acuérdate, amigo oyente, en esta hermosa tarde yo te hablo a ti, donde quiera quizás usted me escucha, quizás de repente en la radio de tu vecino, de tu vecina, está encendido, ¿verdad? Quizás por medio al escuchar esta palabra de Dios, hoy es el momento a que usted se levanta, hoy es el momento a que usted se arrepienta. Cristo Jesús te está ofreciendo la salvación para tu alma, aquel lugar santo donde Él está sentado al diestra del Padre. Ahí ese es el lugar donde Él nos está ofreciendo. Ese es el lugar donde Él nos quiere dar, porque el amor de Dios es grande sobre cada uno de nosotros, porque Dios es bueno, porque usted se da cuenta que Cristo Jesús dio su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre por nosotros, por ti, por mí. Y por lo mismo en esta hermosa tarde yo te hablo por medio de la palabra de Dios. No es porque yo no tuviera que hacer en mi casa, no es porque yo tuviera tiempo. Si es importante para hablar de la palabra de Dios, es importante a que todos sus hijos, sus hijas se levantan a buscar a Él. Por eso, para llegar a entender la palabra de Dios, porque hay personas que no tienen temor de Dios en sus corazones, hacen y deshacen con sus vidas, sus maneras. Pero no es el tiempo. Señales se están cumpliendo, señales se están viendo. Esos son los cumplimientos de la palabra de Dios. Quizás si usted no quiere ser uno de estas, como nos enseña la palabra de Dios, que quiere decir: e irán de errante a errante, de mar a mar, dice la palabra. Ni por más que usted diga: ese es el tiempo que yo voy a pagar mi pasaje, quizás tengo aún la oportunidad, en eso entonces ya será demasiado tarde. Pero hoy es tu oportunidad a que sigamos adelante. Amada hermana, amado hermano, levantémonos, busquemos de Dios en ayuno, en oración. Busquemos de Dios, por eso como la palabra dice: velad pues para que no entréis en tentación, dice la palabra. Muchas veces hay cosas difíciles que vemos, pero yo sé que el Señor, si le somos fiel, Él en ningún momento nos va a dejar. Él en ningún momento se va a olvidar de nosotros. Él siempre va a tener su misericordia con cada uno de nosotros. Por eso se levantarán muchos, irán a buscar la palabra de Dios, pero ya no lo hallarán, dice la palabra que estamos viendo en esta hermosa tarde. Esta palabra no es mi palabra, esta palabra no lo invento yo, sino está escrito en la Sagrada Escritura. Por eso yo te decía, quizás tienes una Biblia a tu alcance, aún puedes leer esta palabra de Dios, aún puedes buscarlo, porque Dios aún nos está haciendo el llamado. En este momento ya no es el tiempo a que usted pierda su tiempo. Señorita, dale gracias a Dios si tus padres materialmente te están llevando en una casa de oración. Continúa juntamente con ellos. Siga adelante, no te desmayes, no te debilites por un mal consejo. Quizás hasta alguien te puede decir: ¿qué estás haciendo en este lugar? Solamente vas a perder tu tiempo. Vente con nosotros, aquí se goza, aquí se disfruta.
te dirán alguien de tus amigos, de tus amistades. Pero es preferible a que usted oiga los consejos de tus padres. Es mejor, escucha la voz de tu papá, de tu mamá en tu casa, porque ellos son los mejores consejeros para tu vida, antes que te pierdas en un camino de la perdición. Aquel camino que solamente te va a llevar a la vida, que donde está el infierno, donde jamás se puede salir en ese lugar. Por eso el infierno, dice la palabra de Dios, está hecho de 3 cosas: donde el gusano nunca muere, dice, donde el fuego nunca se apaga, dice la palabra de Dios. ¿Cuál es lo que tú prefieres? ¿Cuál es lo que tú anhelas? El verdadero camino es donde está preparado un lugar para ti, donde tu alma puede descansar. Podrás decir ahora, quizás usted piensa en su mente, quizás su madre material, su padre material está hablándote, está dándote un consejo bueno. No lo rechaces, tómalo en cuenta. Porque si Él te está hablando, es porque te quiere como un hijo, como una hija verdadera. Ese es el consejo sano que te está dando para que no te descuides. Porque si un día puedes decir, como yo decía hace rato, quizás vas a pensar, cuando esto llega yo ya estoy muerto, yo ya no voy a existir. Pero dice en la Sagrada Escritura, en el libro de Colosenses, primero los muertos saldrán a entregar cuenta, dice, y de ahí atrás de ellos van los vivos sobre la faz de la tierra. Qué triste y lamentable si a usted lo encuentran tu nombre en el libro donde está el Hades, dice la palabra. Donde está el Seol, dice. ¿Qué quiere decir el Seol? Es el infierno. Esto no es fácil, pero si encuentran tu vida donde está la vida eterna, sería un gozo incomparable, porque Dios tiene la misericordia de ti aún todavía. Joven, usted que está perdido en el vicio del licor, levántate, despiértate. No oyes el consejo que no sea un consejo sano, sino oiga el consejo en tu casa, donde usted vive diariamente, porque ese es el consejo sano. ¿Por qué? Porque el amor del Padre, el amor de una madre, es incomparable con un amigo. Por eso yo te hablo en esta hermosa tarde, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? En aquel tiempo muchos se levantarán a buscar la palabra de Dios. Se preguntarán ellos, ¿dónde estarán los predicadores? ¿Dónde estarán aquellos que hablan de la palabra de Dios? Hoy es mi momento, me voy a ir a reconciliar, podrá decir usted. O estando uno muerto, estando uno en una caja, estando uno en el sepulcro, en el cementerio, ni por más, ya nunca más escucharás un mensaje. ¿Por qué? Porque ya no estás en vida. Pero mientras tanto ahora el Señor nos habla. ¿Por qué? Porque aún estás sobre la faz de la tierra. Escuchas y miras y caminas, porque Dios es bueno con nosotros. Por eso yo te estoy diciendo esta palabra. Es tu momento a que usted se arrepienta. Quizás tus padres, tu madre materialmente están en una congregación cristiana, y quizás usted está con una botella de licor en su mano, o está usted en la calle divirtiéndote con tus amigos con un cigarrillo en tu mano. Te sientes el hombre más fuerte, pero no, aquellos hombres que se sienten fuertes
En el juicio final serán cobardes, dice la palabra de Dios. Por eso a veces, muchas de las veces me he dado cuenta y me ha dado tristeza de los jóvenes cuando a veces están en la calle, tirados, destruyendo la juventud que el Señor le ha dado. Usted se ha dado cuenta, usted eres una semejanza de Dios, eres usted una imagen de Dios. No destruyas tu vida en el vicio del licor. Por eso yo te estoy hablando por medio de esta palabra, que vendrán días, dice Jehová Dios de los ejércitos. Quizás vendrá días a los cuales, dice la palabra, no hambre de pan ni sed de agua, dice la palabra, sino para escuchar la palabra de Dios. Vas a preguntar, ¿dónde están aquellos protestantes? ¿Dónde están aquellos? Porque de veras, amados hermanos, de veras, amadas hermanas, que a veces se habla de la palabra de Dios. Mucha gente a veces solo critican, solo hablan mal de la palabra de Dios. Pero esto no es una palabra de un hombre. Como te decía hace rato, no es palabra de una mujer, sino es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos habla, porque Dios no quiere que nosotros resultamos en el infierno. Usted se da cuenta en la vida del rico y el Lázaro. Cuando Lázaro se despertó, estaba en el seno de Abraham, y mientras que el rico se despertó en el infierno. Quizás se arrepintió, hasta dijo que se le hablara a sus 5 hermanos que se habían quedado sin conocimiento de la palabra de Dios. Pero ¿qué podía hacer Lázaro? No podía hacer nada. Él pedía auxilio igual. Que Lázaro remojara su dedo en el agua y que mojara tan solamente la punta de su lengua del rico. Pero entonces Jehová Dios le dijo, acuérdate que Lázaro sufría en aquel tiempo, pero ahora se goza conmigo. Y dijo a él que había una distancia de por medio. Ni el rico podía llegar en el seno de Abraham, ni Jehová Dios podía llegar donde estaba él, porque él estaba en una tormenta, a la cual el Dios Todopoderoso nos habla en diferentes maneras. Nos habla en diferentes formas, como habló en el tiempo de Noé, cuando Noé también formó una arca. Y entonces Jehová Dios le dijo a que todos los hombres y mujeres entraran. Pero más algunos decían, quizás porque Noé ya estaba grande de edad. Todos lo rechazaban. Hasta lo llamaron de ser loco. Pero cuando vino el diluvio en aquel entonces, entró el arrepentimiento, porque los que estaban en casamiento, los que estaban en fiesta, comiendo y bebiendo, pensaron que se iba a quitar la lluvia, pero esa lluvia ya no se quitó, porque fue una lluvia de 40 días, 40 noches. Empezaron a gritar a que Noé les abriera la puerta y decían, ábrenos Noé, ábrenos Noé. Pero Jehová Dios de los ejércitos había dejado la puerta cerrada y Noé no pudo abrirlo. Y entre más día, más tiempo pasaba, crecía el agua y todos se murieron. Y no solamente se murieron los que se deleitaban, los que se gozaban, perdieron la oportunidad que Jehová Dios de los ejércitos les dio. Por eso no queremos
que pase esto. Cuando venga el juicio de Dios, es el momento a que usted, joven señorita, se arrepienta en qué camino vas, como dice aquel canto. ¿Por cuál camino vas? Si en el angosto, en el ancho estás ahora. Hoy es tu momento en que usted se acerque más a Dios, porque llegará el tiempo, como dice la palabra de Dios, ni por más. Te vas donde sale el sol, donde se pone el sol, pero ya no habrá lugar, ya no habrá oportunidad, porque la palabra se haya acabado. La palabra de Dios vas a buscar dónde estarán los pastores, dónde estarán aquellos que visitan para que uno acepte el evangelio. ¿Dónde están aquellos que dan la oportunidad para reconciliar? Ya no vas a poder, porque es que haya llegado el momento. Por eso la palabra de Dios dice: arrepentidos y convertidos. No importa qué clase de pecado, no importa dónde has fallado. Por eso la palabra de Dios: si tus pecados fueran rojo, negro, como el carmesí, dice, vendrán a ser como blanca lana, dice la palabra de Dios. Hoy es el momento a que usted entienda la palabra de Dios. Es tu oportunidad. Por eso dice la palabra: en aquel tiempo quizás mujeres se levantaron a buscar la oportunidad para aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador. Ya no lo hallaron. Al igual va a pasar las doncellas hermosas, dice, y los jóvenes, y desmayarán de sed. Es cierto, usted se ha dado cuenta. Cuando vamos en un camino lejos, nos cansamos, nos fatigamos. Quisiéramos llegar rápidamente, pero no se puede. Y así va a ser cuando los jóvenes se levantan a buscar la palabra de Dios. Ya no lo hallarán. Y qué triste y lamentable, porque el Señor nos está hablando. Esta es palabra de Dios, no es mi palabra. Quizás usted ha escuchado predicadores de la palabra de Dios, como yo te decía. Ahora hay oportunidad en la televisión, en el mercado, en los parques, o a veces en un automóvil, en las camionetas. Ahí están hablando de la palabra de Dios, pero nunca dan importancia. ¿Por qué? Porque el enemigo está hablando en sus mentes. ¿Por qué vas a aceptar el evangelio? Aquí se disfruta más, en cambio allá ya no va a ser igual, dirá el enemigo en sus mentes, sus corazones. Pero hoy es tu oportunidad, joven, señorita. Amigo oyente, el Señor nos habla con tiempo. El Señor nos habla porque Él nos ama. Porque el amor de Él es incomparable. El amor de Él es infinito con nosotros, porque somos hijos e hijas de Él. Por eso en este momento, así ha llegado la oportunidad de hablar un momento de la palabra de Dios. Quizás usted va a decir: esta es palabra de esta mujer. No, esto no es mi palabra, sino que lo saco en la Sagrada Escritura. Pido la inteligencia, la sabiduría al Dios Todopoderoso, que ponga palabra a mi boca, a mi mente, porque yo no puedo hablar a mi propia cuenta, porque yo sé que un día yo también tengo que entregar cuenta delante de la presencia de Dios. Quizás yo no soy profesional en hablar de la palabra de Dios, tan solamente estoy haciendo lo que está a mi alcance, pues en este momento ha llegado la hora. Voy a agradecer a mi Padre Celestial por este privilegio
especialmente que me ha permitido estar en este programa. Si el Señor no ha venido dentro de 8 días y si esta palabra también ha llegado de bendición en tu vida, pues gloria sea a nuestro Padre Celestial. Y si no te gustó, pues arregla cuenta con Dios. Señor amado, Señor bendito, gracias te doy, Padre amado, en esta hermosa tarde, Señor, que tú me has permitido, Padre Santo, Padre amado, estar en este programa. Dios eterno, así como me has traído, así me llevarás en mi hogar, Dios eterno, que tu presencia queda en este lugar, Dios amado. Bendito sea tu nombre, Padre Santo. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica. En el nombre del Padre, Hijo, el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, amados hermanos, que la